40 vamos a entrar en todo el detalle de esos mercados a medio y largo plazo con Xtrackers. Hablemos de ETFs con Xtrackers. Con Xtrackers, no con Xtrackers de WS. César Muro Esteban, responsable de ventas en gestión pasiva. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Nos acompaña, nos has traído hoy dos invitados de lujo para poder ver la fotografía en medio y largo plazo. Por un lado, tenemos a Carlos Arenas Laorga, miembro del equipo de gestión de activos de Renta 4 Banco. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y también nos acompaña desde BBVA Quality Funds Borja Montero de Espinosa, que esta mañana me dio un susto cuando he visto el nombre, que he dicho, se me han contagiado los dos. Borja Montero de Espinosa es responsable de renta variable, análisis de fondos y ETF en Quality Funds de BBVA Quality Funds. Bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Fotografía, inversión temática en ETFs. Grandes bloques que identificáis además ahora mismo como tendencias estructurales de largo plazo, una vez que el inversor dice, veo la fotografía a corto plazo, pero me falta información de la de largo plazo. Borja, ¿cómo veis esa fotografía a largo plazo? Bien, yo diría que hay tres grandes bloques. El primero es cambio climático, el segundo es revolución tecnológica y el tercero, patrones sociales y demográficos. En cambio climático hemos visto las mayores entradas de dinero en los últimos 4 años. Por el lado de gestión pasiva encontramos temáticas como las renovables, con mucho éxito, pero también están entrando con fuerza ETFs que replican índices de PABs o CTBs, que su objetivo es reducir la huella de carbono y lograr el objetivo de neutralidad en el 2050 de la Unión Europea. Y por el lado de la activa lo que nos encontramos es más fondos que invierten en temáticas de forma diversificada, donde entran tanto renovables como eficiencia energética, como también gestión de residuos. Y por supuesto también, tanto en activa como en pasiva, encontramos los bonos verdes, que también están teniendo mucho éxito. Por parte de revolución tecnológica encontramos temáticas como fintech, comercio electrónico, robótica y demás. Tuvieron muchas entradas de capital en 2020 en la economía del quédate en casa. Lo que pasa es que este año estamos viendo salidas netas y por la parte de patrones sociales y demográficos pues destacaría temáticas como envejecimiento de la población o fondos interesantes, ¿no?, que invierten en compañías que buscan la curación del cáncer. César. Bueno, nosotros vemos un poco que estamos en un avance tecnológico, de innovación tecnológica no visto en décadas. Así que vimos pues la electricidad, el ferrocarril, los ordenadores en los 80, la capacidad ahora de procesar con los ordenadores e incluso lo que estamos viendo una serie de temáticas que son muy disruptivas a nivel de muchos sectores, como pueda ser la inteligencia artificial, como creemos a lo mejor es más incipiente la curva, lo que pueda ser el blockchain, lo que es la movilidad futura, todo lo que hay baterías, los coches eléctricos, relacionado con lo que estaba diciendo Borja. Sabemos una serie de cambios estructurales que nunca se había dado en un momento de la historia, tantos avances tecnológicos a la vez. Y creemos que todo eso va a ser muy bueno en términos de reducción de costes en los procesos productivos y, por tanto, mejora la productividad conforme se vaya creciendo las ventas en todas estas temáticas. Por matizar algún aspecto, creemos que hay alguna serie de temáticas que están mucho más motivadas por la inversión a lo mejor o cambios de patrones por parte de las sociedades o gobiernos que están impulsando, por ejemplo, las renovables. Al principio no eran, estaban subsidiadas y no eran rentables. Ahora estamos viendo como incluso la solar pues ya es rentable de por sí, también con los costes tan elevados de la energía. Y creemos que hay muchos avances y hay una amplitud de temáticas mucho más específicas e incluso mucho más amplias que puedan cubrir esos tres grandes bloques que estamos totalmente de acuerdo en identificar esos patrones y algunos, igual que hablabas un poco del tema de la salud, envejecimiento de la población, pero también las nuevas generaciones, hay algunas revoluciones, el tema del genoma humano que van a ser bastante transformativas en todo ese sector. Carlos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan César y Borja. No voy a aportar nada nuevo, lo único que voy a hacer es cambiar el orden para parecer que aporto, pero en primer lugar un gran tema que identificamos de futuro es el tema relacionado con la población. Eso se concreta luego en unos subsectores o en unas subtemáticas que pueden ser el envejecimiento, más por los países occidentales, que eso deriva en un consumo distinto, más ocio, más viajes, más seguros, más salud.
Luego, todo el tema de la clase media emergente, que cada vez es mayor, y eso supone un gasto adicional en bienes y servicios a los que antes no tenían acceso y ahora sí. En segundo lugar, una gran temática que también vemos es todo el tema que tiene que ver con sostenibilidad y transición energética, que luego eso también a su vez tiene muchos subsectores como eficiencia energética, energías renovables, otro tipo de energías alternativas, hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Y por último, otra tendencia estructural que vemos, que lo comentaba César hace un momento, es la tecnología. Llevamos ya unos años viendo cómo la tecnología es el gran factor de crecimiento y pensamos que a futuro va a seguir siendo así. Además, con avances muy disruptivos como pueden ser la inteligencia artificial, el blockchain. O sea que cada gran tema a su vez agrupa otros subtemas que son muy interesantes. César, ¿qué pensáis desde DWS Xtrackers sobre qué hace que una temática con este perfil, que todas pueden ser interesantes, todas pueden gustarle al inversor, qué la convierte, qué la hace que tenga buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo, que para el inversor al final es la clave cuando se sitúan esas perspectivas de tendencias de inversiones temáticas en ETFs, ¿no? O sea, claro, es complicado, ¿no? A primera vista parece complicado, pero lo que nosotros miramos es que también pueda ser disruptivo en varios sectores. O sea, por ejemplo, todo el tema de los coches eléctricos, lo que llamamos sobre todo de conducción autónoma, a lo mejor no es tan palpable aquí en Europa, ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Creemos que eso va a afectar a muchos sectores, ¿vale? Desde lo que sea el transporte de alimentos, de mercancías, que pues puede costar una serie de trabajos en determinados sectores. Otras cosas son pues que podamos ver en el sector de salud, cómo toda esta disrupción tecnológica está afectando, pues lo que hablábamos desde el deep learning, machine learning, en inteligencia artificial, no afecta solo a un sector. Eso es uno de los factores que queremos ver y que cambie. Y luego hay otros pues que miramos lo que hablábamos, hábitos del consumo, patrones demográficos e intentar identificar cuáles son las que puedan tener más éxito. Y es un poco esos son los tres pilares que miramos. ¿Carlos? Bueno, pensamos desde Renta 4 que los flujos que van destinados hacia una temática es muy importante. Como antes mencionaba Borja, los flujos que está habiendo para la transición energética, para todo el tema de sostenibilidad, son muy fuertes y muy importantes. Entonces, el hecho de que se esté invirtiendo en esos sectores hace que sean más atractivos. Luego también existen otras tendencias estructurales que son evidentes para todos y que también hace atractivo, por ejemplo, todo lo que mencionábamos antes sobre el tema de los cambios demográficos que hay por el envejecimiento de la población, que son cosas que vemos, que no es que haya que inventarse nada, sino es que está ahí, lo vemos. Y luego, una cosa que sí que hay que darle una vuelta más de tuerca, que es lo que comentaba ahora César, es la transversalidad de algunos sectores como puede ser el tecnológico. Los semiconductores antes se utilizaban para cosas muy concretas, ahora hasta cepillos de dientes tienen semiconductores que se van con el móvil y entonces te dicen todo el tema que tiene que ver con las fintech, la tecnología aplicada a las finanzas o incluso a la robótica y a desarrollos en todo el sistema sanitario. Entonces, por un lado, los flujos y por otro lado, las tendencias que todos podemos observar. ¿Borja? Sí, por dar otro ángulo, es importante el crecimiento, por supuesto, de las temáticas, pero es muy importante a la hora de elegir la temática también la valoración, ¿no? ¿Qué hay implícito en esa valoración? Tenemos el ejemplo de lo que ocurrió durante el año 2020, ¿no? Donde muchos temáticos relacionados con tecnología volaron en rentabilidad. Vemos fondos y ETFs que doblaron el capital invertido de enero 20 a abril 21, doblaron, incluso tenemos algún producto que cerca de triplicar, ¿no? Entonces, claro, si entras en abril 21 en una temática de este tipo, una valoración que tal vez ya lleve implícito unas expectativas demasiado elevadas. Entonces, esto también, por dar otro ángulo, también es importante. De abril 21 hasta la fecha actual, muchos de estos productos han perdido todo lo ganado, ¿no? Durante el año 2020 y comienzos del 21. Por tanto, también eso hay que tenerlo en cuenta. Carlos, para elegir el vehículo, ¿qué tenéis en cuenta para acercarnos a estas megatendencias, a estas tendencias de inversión temática con ETFs? Bueno, pues creo que en primer lugar es interesante ver la pureza de ese activo. Que realmente el vehículo que utilizamos para invertir en esa temática realmente invierta en empresas que se benefician de esa temática.
A veces nos podemos encontrar con productos que invierten en cambio climático cuyas principales posiciones son compañías que efectivamente tienen bajas emisiones de CO2, pero que no aportan soluciones al cambio climático. Me lo invento, podrían ser bancos, imaginemos. Pues los bancos es verdad que tienen pocas emisiones de CO2, pero eso no quiere decir que sea una ayuda. Entonces, que realmente la pureza del activo se corresponda con lo que queremos invertir. Si queremos invertir en transición energética, no basta con invertir en empresas que tengan bajas emisiones, sino que aporten soluciones a esa transición. Y luego, por aportar otros datos que consideramos importantes, la liquidez de esos activos en los que se invierte, para no quedarse atrapado, que tengan un buen volumen, una buena capacidad. Y puede haber también otros factores importantes, ¿no? Pero quizá estos dos sean los más definitorios. ¿Borja? Sí, estoy muy de acuerdo con Carlos en todo lo que ha comentado. Es verdad, la pureza y la forma que nosotros tenemos de medirla, pues es tanto en activa, ETFs, como en fondos, pues ver qué porcentaje de los ingresos provienen de la temática en cuestión. También otra forma de verlo es también ver el CAPEX, ¿no? Porque también te encuentras que a lo mejor el porcentaje de ingresos bueno, pues todavía no es elevado de la temática, pero en el CAPEX ves que están bueno, pues orientados totalmente a esa temática. Ves el ejemplo de Repsol, ¿no? Que el CAPEX pues prácticamente el 90, casi el 100% es en renovables, cuando antes eran exploración y producción. Entonces, ver ese tipo, bueno, ver cómo construye la cartera tanto el fondo como el ETF para lograr esa pureza, que por lo general, a mayor pureza, mayor sesgo a pequeñas y medianas compañías. Y luego, por el lado de gestión activa, pues añadimos un factor adicional que es ver la experiencia del equipo gestor, que es fundamental. Nos encontramos con fondos que invierten en algunas temáticas que no solo tienen expertos financieros, sino también expertos en la materia, en la temática en la que invierten. Pues en un fondo de salud pues hay médicos en los equipos gestores, ¿no? por un ejemplo. ¿César? Bueno, nosotros más que seleccionar lo que intentamos es que ese índice sea representativo de la temática y, como han dicho, queremos es mezclar pureza con esa capacidad de liquidez. Y es un poco las dos patas, por resumir, ya se ha comentado, cómo captura esa pureza, porque es muy complicado cómo llegar a las ventas exactas. Pues bueno, estamos hablando por poner un ejemplo, en cloud computing, que está muy de moda, en la nube, como has comentado ahora con Google, y es algo de lo que tenemos exposición. Pues hay que mirar si hay ese detalle en las compañías, o si no hay que mirar otras fuentes, más patentes, algunas serie de algoritmos que se hacen para interferirlo. Y eso es un poco lo que nos prestamos más atención, cómo se construye el índice, y luego que sea escalable o replicable y líquido, porque al final el ETF queremos también que los productos sean líquidos y con capacidad de inversión. La cabeza del inversor está que es un partido de largo plazo, pero también en este contexto de mercado pueden jugar en el corto plazo alguna temática que nos pueda servir tácticamente en ese corto periodo, jugar más rapidico. Sí, sí. Es verdad que muchas de estas temáticas son de crecimiento, y cuando la economía se está ralentizando, probablemente vamos a entrar en recesión, pues donde hay muchas expectativas en estas compañías, pues sufren más, como había comentado Borja, y hemos visto pues valoraciones muy elevadas y lo que han corregido. Hay que mirarles, verdad, con perspectiva de largo plazo. Estamos hablando de cosas que van a estar 8 o 10 años con nosotros. Nosotros ya hablábamos, por ejemplo, de la movilidad futura, coches eléctricos, hace 10 años, cada vez ahora es más palpable, y estamos viendo, pues, por ejemplo, es una de las cosas que vemos ahora a corto plazo bien, por dos motivos. Uno, las valoraciones son exageradamente baratas en este sector, y luego tiene un viento de cola muy bueno. Es decir, el sector automoción está cayendo las ventas, sí que es verdad, pero es que los que se dedican a baterías o coches eléctricos están incrementando las ventas, y las expectativas de crecimiento son de un 25% anual de este segmento. Entonces ahí sí que vemos que, independientemente de que se ralentice la economía, aquí vamos a ver crecimiento en ventas en este sector. Y creemos que bueno, es una buena idea ahora para poder estar posicionado, igual que un poco en Clean Energy, este tipo de compañías que tienen pues un apoyo de inversión estatal muy fuerte. ¿Carlos? Bueno, uno de los sectores que en este año lo está haciendo mejor es el sector de la energía tradicional. Entonces, es verdad lo que dice César, a largo plazo las temáticas que parece que van a tener éxito pueden sufrir en el corto plazo. Y si queremos aprovecharnos en un momento puntual de caídas de mercado, tenemos que dirigirnos quizá una parte de nuestra cartera a ese tipo de inversiones que en este año lo pueden estar haciendo mejor, como puede ser la energía tradicional,
También la energía alternativa, aunque es verdad que está cayendo, pero en general se está comportando de una forma un poco más defensiva que otros sectores. Y luego hay otros sectores que son bastante relevantes, habida cuenta de la situación que tenemos de crisis energética en Europa y problemas con los fertilizantes en Rusia y en Ucrania y toda la producción de alimentos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el agribusiness, alimentación, etcétera, etcétera, también son temáticas que a corto plazo pueden estar beneficiadas por el entorno de mercado. Borja. Bien, los temáticos tienen sesgo growth en un año como este, que value está liderando las rentabilidades, pues es muy difícil encontrar temáticos que batan a mercado, muy complicado. ¿Cuáles estamos viendo? Pues fondos de infraestructuras, que tienen exposición a energía, es verdad, por medio de oleoductos, pero tienen sensibilidad al precio del petróleo. También fondos relacionados con salud, de perfil más defensivo, o temáticas que buscan pues grandes marcas. Estos serían los refugios, ¿no?, que encontramos en temáticos, pero es verdad que no hay muchos. ¿Qué beneficios puede aportar esa inversión temática mediante ETFs? Bueno, los que llevan implícitos, ¿no?, la inversión en ETFs que conocemos, pues coste, que es más barato que la gestión activa, aunque es verdad que en temáticos el gap es menor, porque bueno, pues la comisión promedio en temáticos se acerca más, cerca de 60 puntos básicos, que ya se aproxima a la clase más barata de la gestión activa. Y luego, por supuesto, liquidez intradía, pero bueno, yo diría que en temáticos pues que puedes profundizar más, ¿no?, que te permite profundizar más en un nicho de mercado concreto. Pues puedes tener exposición pues desde baterías de litio, otro ETF que te replica un índice de compañías de telemedicina. Bueno, pues puedes llegar a invertir en temáticos con mayor precisión. ETFs. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un poco la granularidad que te da un poco el ETF a la hora de construir tu cartera temática. Costes y luego yo creo que también transparencia. O sea, sí que todo el mundo, es importante el poder ver toda la cartera, cómo agregar varias inversiones temáticas en una cartera y ver todos los constituyentes cada día. Eso ayuda mucho a tener una idea de cuáles son las expectativas de crecimiento, cuál es el ROE de la cartera media en cualquier momento, y luego, bueno, los costes siempre ayudan. Ahí nosotros, bueno, tengo que discrepar un poco con Borja, estamos en la parte baja, en la parte de temáticos, y estamos en un 0,35, que es bastante competitivo. No es como los índices del Standard & Poor's, que son súper baratos. Carlos. Bueno, yo quería distinguir tres puntos, tres ventajas. La primera, que te da acceso a la temática en su totalidad. Entonces, es muy difícil saber quiénes van a ser los ganadores de una temática, de la transición energética. Entonces, un ETF te permite entrar en todo ese espectro y, sea quien sean los ganadores, tú vas a tener exposición a este tipo de compañías. Entonces, te permite una exposición muy amplia a esa temática. En segundo lugar, la facilidad de que con un clic puedes hacer como con una acción y tener acceso a cientos o a miles, según el índice, de compañías. Solo con un clic y intradía, como decía Borja, ¿no? Y luego una tercera, que ya se ha mencionado, son los costes. La inversión en ETFs suele ser más barata que la inversión en otro tipo de vehículos. Entonces, creo que estas tres ventajas hacen que sea importante tener cierta exposición a los ETFs en una cartera. Pues muchísimas gracias a los tres, Carlos, César, Borja, por acompañarnos y por ponernos foco en esa inversión que los inversores tienen que estar empezando a mirar a largo plazo, viendo sobre todo el contexto actual, pero también con esas opciones a corto plazo que son muy llamativas para el inversor. Gracias a los tres, buen día y buen negocio. Muchas Gracias. Enseguida volvemos con todo el detalle de esta primera hora en la renta variable europea. Hablemos de ETFs con X-Trackers.